Shalom nuevamente para seguir el asunto acerca de lo que está pasando actualmente en todas las quejilot, las iglesias, es llevar una verdad al extremo o cometer herejías destructoras o discusiones porque uno dice, no, es que dice así, y olvidamos que la regla de la hermenéutica, estoy hablando como creyente, no como judío, y eso viola la palabra de Dios y da una mala interpretación. En Mateo 24:5, una de las señales que Yeshua dice a nuestro pueblo, ¿sí?, dice, respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos, esta palabra Yeshua la repite muchas veces, muchos engañarán. Falsos profetas, falsos mesías, pero también la palabra mesías no necesariamente quiere decir que digan que son Cristo, sino ungidos. Yo soy el ungido, yo soy el enviado, ¿sí? Y a muchos se engañarán. En el verso 11 lo vuelve a repetir, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En Mateo 7, 21 al 23 dice que Yeshua le va a decir a muchos en aquel día, yo no los conozco, apartados de mí, violadores de la Torá, eso dice el griego, violadores de la ley. Inicuo es alguien que no se sujeta a la ley del Eterno, es alguien que conoce pero no obedece. Vamos a ver en 2 de Juan, capítulo 1, verso 7. 2 de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice así, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua HaMashiach ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el antimesías o anticristo. Yeshua ha venido en carne, es decir, que Cristo tiene que ir de acuerdo a las Escrituras. Si alguien trae otro Jesús o otro Yeshua que no va de acuerdo a la Biblia, es una doctrina equivocada. La palabra anticristo en el idioma griego significa el que usurpa el lugar de Cristo o como si fuera Cristo, pero no es Cristo. Entonces toda revelación tiene que ir de acuerdo a las Escrituras. En Apocalipsis 12:9 dice que Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, engaña al mundo entero. Y lo vemos claramente que lo está haciendo, lo repite constantemente. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 11, dice, me temo por vosotros que así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo la engañó? Precisamente tratando de tergiversar lo que el Eterno había dicho. El Eterno dijo, de todos los árboles del huerto podrán comer menos de uno, y él dice, con que Dios os ha dicho de todo árbol del huerto no podéis comer. O sea, tergiversó la verdad. Lo que hizo Francisco Jorge Mario Bergoglio, precisamente hacer lo mismo. O sea, decir el infierno no existe, es algo que no es real, no es verdad. Entonces Jesucristo se equivocó cuando él dijo claramente a los líderes religiosos de esa época, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces tendríamos, como lo dije la vez pasada, que hacer otra Biblia. Ahora, en 2 Timoteo capítulo 15 dice, procura presentarte como obrero delante de Dios, que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de justicia. Esta palabra trazar bien significa interpretar, exponer, manejar, dirigir, es decir, decir correctamente lo que dicen las Escrituras Sagradas, y es algo muy importante. En Apocalipsis 1, 8 y 11 dice claramente, y lo podemos ver en Apocalipsis 1:8, la palabra de Dios dice así, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo voy a decirte a ti algo, Alfonso de Nigris Guajardo, yo veo a veces tu programa porque mi padre lo ve. Yo quiero decirte con todo respeto una cosa. No sé si tú te habrás dado cuenta que tú levantas una marranita y dices que es el principio del fin, el alfa y el omega. Yo quisiera decirte en buen plan que tengas cuidado con lo que estás diciendo, porque ¿sabes quién es el alfa y el omega? El principio del fin. Es Yeshua, es Jesucristo. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Lo vuelve a repetir en el verso 11, que decía, yo soy el alfa y el omega,
el primero y el último. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos diciendo, porque vamos a rendir cuentas por todo lo que estamos haciendo, y todo lo que estamos hablando está siendo escrito en un libro de memorias para aquel día. Tengamos cuidado con lo que decimos, ¿sí? En Apocalipsis 4 se menciona que Juan es arrebatado al cielo y le muestra el Eterno la revelación de todo lo que va a suceder en el tiempo del fin. Antonio Bolañez dice que el Apocalipsis en el capítulo 4 ya no tiene nada que ver con la iglesia. Es muy extraño, porque en Apocalipsis 12, versos 9 y 11 y 17 habla de que al final de los 3 años y medio la serpiente hace guerra contra los demás descendientes de las mujeres, los que guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Señor Bolañez, ¿a quién se refiere ahí? Después de los 3 años y medio. Otra cosa también, dice claramente en Apocalipsis 22:13, cuando Yeshua termina de redactar toda esta revelación y Juan escribe en el rollo, porque no eran libros, eran rollos, Yeshua inicia que esto tiene que ver con las 7 iglesias de Asia Menor, que era una provincia romana, la actual Turquía. Pero al final del libro, él dice, yo Yeshua he enviado a mi ángel para daros testimonio de todas estas cosas en todas las iglesias. Entonces es obvio que el libro fue enviado a todas las iglesias, de todas las épocas, de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué Antonio Bolañez dice, no, esto no tiene ya nada que ver después del capítulo 4 con la iglesia? Santiago capítulo 1, verso 1 dice que esta carta era enviada a las 12 tribus de la dispersión, y luego menciona Jacob, dice en el versículo 2, 1 y 2, que habla de la congregación. Esa palabra en griego es eclesia, iglesia, y luego menciona en Santiago 4:14, llame a los ancianos de la iglesia. Entonces es muy importante que entendamos que esta carta tiene que ver con la iglesia. Efesios 2:11, ya no son 2 pueblos, es un solo pueblo. Entendamos bien, si no somos injertados. Ahora quiero decirle algo a David Diamond con todo respeto. Tu apellido es de origen judío, es verdad. El problema es que tú nunca hiciste la conversión dentro de una sinagoga judío-mesiánica ni ortodoxa. Te invito a convertirte, porque un judío no es alguien que venga de una ascendencia. Tienes que convertirte. Abraham Avinu lo hizo. Él fue el primer judío converso. Entonces tienes que entender eso. No es nada más de comprarme un equipo y ponérmelo y decir yo soy judío. No, señor. Porque en 2 videos tú te contradices. Él no dice que estuviste en un colegio católico después que el líder de la sinagoga te rechazó. Y en Bolivia te dijeron que ni siquiera te conocían. Necesitas pertenecer a una comunidad judía, hacer la conversión para que realmente seas un verdadero judío. Una cosa, hermanos, en las iglesias. ¿Cuántos líderes gentiles se levantaron en la antigua iglesia en Jerusalén? Ninguno. Dice, ¿qué ventajas puede tener el judío? Mucho, en todas maneras, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Gracias a esos Sheliachim tenemos la Dabar de Elohim. Que el Eterno los bendiga grandemente y cuidado. Leamos las Escrituras, no cometamos un error. Shalom.